Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde estén. Es un gusto para nosotros estar acá. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, ese programa que se encarga de analizar la actualidad deportiva desde un punto de vista netamente jurídico y como ya venimos este año juiciosos, estamos todos con la titular acá, María José García y Andrés Charria, hoy con un programa que va a ser la introducción de una serie de programas que vamos a hacer sobre un tema que aparentemente tiene mucha novedad y viene siendo tratado por todos los, como FIFA los llama, los stakeholders del fútbol, tanto futbolistas como clubes, como agentes, entonces todos están involucrados ahí de una u otra forma, y es el tema de TPOs y TPIs, unas siglas que ya vamos a analizar qué quieren decir y cómo deben entenderse. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, bien sea a las de La Voz del Derecho o en Instagram a nosotros en 12 Derecho Deportivo, y el programa lo pueden encontrar todos los miércoles más o menos a partir de las 2 de la tarde en cualquier plataforma donde oyen sus podcasts o en YouTube. Como les anuncié, estamos entonces aquí con Andrés Charri y con María José García, y como la belleza va antes que la edad, María José, buenos días, ¿cómo vas? Hola Víctor, hola Andrés, buenos días o buenas tardes a todos los oyentes. De nuevo, un gusto estar esta semana compartiendo el conocimiento, el poco conocimiento que hemos podido adquirir en estos años de experiencia respecto al derecho deportivo. Es un tema que, como saben los que nos han escuchado hace varios meses o años incluso, porque ya creo que cumplimos nuestro primer aniversario en el programa, hemos tratado en varias ocasiones. Sin embargo, no hemos llegado a analizar el manual de TPOs y TPIs que lanzó FIFA el año pasado. Es un documento supremamente robusto de casi 200 páginas. Entonces, precisamente por eso, por la complejidad, por los casos que se han tratado y demás, como bien lo dijo Víctor, pues lo trataremos de dividir en varios programas. Le cedo la palabra a Andrés para que lo salude, pero no sin antes anunciarles que tengo una editorial dolorosísima hoy, para que no me vayan a olvidar. Buenos días. Bueno, ¿Sí? no te olvidaremos. No te olvides. Andrés, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Socios de 12 Derecho Deportivo, una nueva firma de derecho especializada en derecho deportivo a nivel local y a nivel internacional, con temas de dopaje, de fútbol y de cualquier otra materia que tenga que ver con abogados y con deporte. Sí, digamos que desde hace muchísimo tiempo hemos tenido algún tipo de encuentro con este TPI, TPO, ya vamos a ver qué es, pero para hacer antes de que María José, y yo también tengo una editorial, antes que María José, acuérdense cuando el Real Madrid firmaba a algunos jugadores y después los prestaba y les prohibía jugar contra el Real Madrid cuando estaban prestados afuera. Se llamó la prensa europea y sobre todo la española, que es bastante poética, los llamaba las cláusulas de miedo. No porque no pudieran jugar, sino porque si jugaban había que pagar una cantidad de dinero. Creo que eso pasó desde la época de Di Stéfano cuando se va al Español de Barcelona, pero ya vamos a hablar de eso. Yo tengo una editorial, pero como dijo Víctor, primero va la belleza. Majo. Bueno, entonces, como les anuncié, la editorial es tristísima. Ayer salió el primer comunicado oficial del año de la DIMAYOR respecto a la actualidad de la Liga Femenina 2021, que contrario a lo que uno espera y a lo que uno ve en otras partes del mundo, y es precisamente esa evolución y desarrollo que ha tenido el fútbol femenino, aquí en Colombia parece ser que estamos involucionando. Si bien es cierto que el año pasado tuvimos una liga femenina que no duró 2 meses por la coyuntura de la pandemia, entre otras cosas, porque lo cierto es que no todo se debió a la pandemia, este año parece que estamos a puertas de vivir exactamente la misma situación o incluso peor, ya que se anunció que el torneo empezará el 18 de julio y finalizará las primeras semanas de septiembre. Ojo, estas son unas fechas estimadas
porque se supone que la división mayor del fútbol profesional colombiano le otorgó un plazo hasta la próxima semana a los clubes que están interesados de participar en el torneo, anunciar pues que de hecho quieren participar y posteriormente a eso convocar una junta de competencia, pues que es la misma que se ha venido realizando años anteriores y que por experiencia hemos visto que dicen que se van a reunir semana a semana y finalmente nunca se reúnen para establecer pues cuál va a ser el sistema del campeonato y las condiciones del mismo, lo que quiere decir que probablemente pues esas fechas puedan variar e incluso ser más cortas, porque el principal problema que se tiene es que pues la fecha de inicio aparentemente la tienen muy clara, pero la fecha de terminación pues puede variar porque la Libertadores es el torneo internacional al que deben clasificar el campeón y el subcampeón de la liga de este año, y pues se jugará hasta ahora, aunque todo puede cambiar con el COVID, pues en septiembre de este año. A mí honestamente entiendo que existe una realidad muy particular que es la de la pandemia. Sé que hay dificultades, sé que el deporte no es prioridad en muchos países y no tiene por qué serlo, pero tristemente, y como yo se los he venido compartiendo en ocasiones anteriores, hemos venido trabajando distintos profesionales involucrados en la industria del fútbol y particularmente en el fútbol femenino, en presentar proyectos estructurados, juiciosos, que se han compartido y que se han socializado con la DIMAYOR y con algunos presidentes de los clubes, y aparentemente cuando ya no hay excusas, seguimos yendo de mal en peor. Entonces a mí honestamente no me cabe en la cabeza cómo, habiendo la oportunidad y el tiempo para hacer las cosas mejor, o al menos tratar de planearlas bien, así en la práctica no se puedan llevar a cabo porque el COVID no lo permitió o porque hubo algún tema de fuerza mayor, pues parece que nos estamos, como dice mi papá, que odio la expresión, pero es la que mejor describe la situación, echando a las petacas con el tema de la Liga Femenina 2021. O sea, o como diría Tevez, se están hamburguesando. No, literal, yo la odio cuando mi papá dice eso, pero no encuentro otra manera de describirlo. Nos acomodamos a que vamos a cumplir con que la liga profesional femenina no se acabe, pero pues con los más tampoco la vamos a revivir. Sí, de acuerdo, entonces eso no vale la pena, y no vale la pena sobre todo porque digamos el año pasado lo cierto es que no había un proyecto claro, pero hay dos proyectos clarísimos, estructurados. En uno tuve la oportunidad de participar, de trabajar durante casi que toda la cuarentena, pero ustedes no se imaginan el trabajo que implicó y aparentemente no quedamos en absolutamente nada. A mí no me sorprende. Tristeza. A mí no me sorprende. Yo soy bastante escéptico, no solo en el fútbol, en este país la mayoría de cosas. Es decir, ya hicimos la ley de las vacunas, pero no hay vacunas. Ya dijimos que íbamos a apoyar el fútbol femenino, pero es un torneo de colegio. Y en general, por eso digo, no es un tema deportivo. Menotti dice que el fútbol simplemente es un reflejo de una cultura o de un estado, y nuestro fútbol es reflejo de nuestro estado. Acá todas esas cosas pueden ocurrir y peores. Es decir, pueden decir que van a hacer un campeonato en una semana, en una burbuja, y que van a jugar 48 partidos en 3 días, todos contra todos. Y seguramente lo hacen. No me sorprende, pero la realidad, y lo hemos visto y lo hemos hablado mucho hace muchísimo tiempo, es que acá no hay interés por el fútbol femenino. No lo hay. Entonces, ¿para qué? A mí lo que me sorprende, tal vez, es que le sorprenda a María José que pase esto. No, honestamente no me sorprende, porque lo cierto es que tristemente no me sorprende, pero sí me deja muy triste. ¿Te duele? Porque por lo menos uno tiene al menos un rayito de esperanza en el corazón. Yo no sé, o sea, yo no le pierdo la fe, porque además sé que en el medio hay gente que verdaderamente sí le interesa, incluso estando desde la dirigencia. Tristemente todavía seguimos siendo la minoría, pero hay gente que le interesa. Eso pues, seguimos, es decir, creo que volver a decir lo mismo, no creo que vaya a haber nada distinto. Yo tengo una editorial, es un poco más internacional, pero algún día nos va a tocar, y es un tema de apuestas, que yo soy un
No estoy en contra de las apuestas, quiero que quede claro, porque de hecho me gusta apostar. Lo que pasa es que no me voy a una casa de apuestas, me gusta apostar con mis amigos y normalmente apuesto almuerzos. Y Yo pensé que iba a decir y normalmente pierdo. Y pierdo, no, eso les decía así, tengo una hincha del Real Madrid y del Arsenal que solo ganan esos equipos cuando apuesto yo contra ella. Y tenemos unas apuestas que son, creo que son almojábanas y cumis, y le debo más o menos 3 panaderías y 2 camionados de Alpina. Pero no es eso. Hay 2 hechos, hay 2 situaciones, o digamos que 2 sanciones a 2 futbolistas ingleses, a Sturridge y a Trippier, que son bien especiales. Las casas de apuestas inglesas han llegado a abrir apuestas sobre el color del sombrero que la reina Isabel se va a poner en determinada actividad, pero hay unas apuestas que son muy especiales que tienen que ver con el fútbol y son las apuestas de a dónde va a ir un jugador. Un jugador que cuando se inicia el periodo de transferencias sabe que va a salir de su club, sabe que lo van a transferir y más o menos ha ido hablando con los clubes y este jugador le cuenta a alguien, bien sea para que apueste y gane, o bien sea porque pues los jugadores y en general los seres humanos hablamos y entonces se filtra que por lo que le contó a sus amigos, a su hermano, a su señora o a quien sea, las casas de apuestas perdieron muchísimo dinero y al final el sancionado, lógicamente como ocurre siempre, es el jugador. Entonces, hace un mes Trippier fue sancionado por este tema, pero yo no sé qué tan fácil o digamos que cómo va a ser un jugador para guardar absoluto silencio sobre su transferencia para evitar que incurra en una de estas faltas en los códigos disciplinarios o códigos de ética contra las apuestas. Yo repito, las apuestas no le hacen bien al deporte. Es un matrimonio mal habido que no va a terminar bien. Y ya vamos viendo cómo en España cerraron publicidad en casa de apuestas. Yo repito, no quiere decir que no se apueste, que apuesten lo que sean porque eso le entra dinero a la salud, que es lo que siempre han dicho. Pero hay otro tema que a mí me llama la atención y que no sé cómo se manejará acá, es que las apuestas manejan logos, escudos y nombres de los equipos de fútbol y no sé si los equipos de fútbol que plata necesitan están recibiendo algo de esto. No, de hecho ese es un tema que creo que podría meritar un programa para que lo dejemos ahí anotado entre los pendientes, porque actualmente hay un litigio, o sea, no es simplemente un conflicto, ya es un litigio entre Dimayor y Coljuegos, digamos que es la autoridad competente en Colombia en materia de juegos de azar, entre esos pues las apuestas en línea, precisamente por el uso supuestamente no autorizado de los signos distintivos. Lo que pasa es que ahí me permito adelantarme un poco a lo que eventualmente hablaríamos en ese programa, y es que hay una línea delgadísima entre lo que es un uso no autorizado o una infracción a derechos de propiedad industrial, como lo es el uso de una marca o de un escudo o de un nombre, y el uso que admite la decisión 486 de 2000, que es la regulación vigente en materia de propiedad intelectual aquí en Colombia, y es ese uso informativo, es decir, yo no tengo otra forma de referirme a un equipo X o Y si no es a través de su marca o su signo distintivo, así esté registrado. Si me hago entender, por ejemplo, si yo voy a referirme a los Kleenex, pues que es una marca de pañuelos pues para uno sonarse la nariz o lo que quieran, pues yo tengo que decir que es un Kleenex. Yo no puedo decir otra cosa distinta, ¿sí me hago entender? Sí, sí. Entonces, sí, es muy difícil decir el uso meramente informativo implica una línea delgadísima entre ese uso y una infracción, pero es chévere, yo creo que podemos hablar de eso en un programa. De eso hay muchos, y hay también lo sé porque lo hizo Zlatan Ibrahimovic y otro, no sé si Balotelli, que están diciendo que porque utilizan su imagen en FIFA, en el juego FIFA, Bale. Bale y Zlatan, que ellos nunca han recibido nada. Parece que ese dinero lo reciben los sindicatos. FIFPro, ¿no? FIFPro, claro. Y pues es bien interesante el tema. Ya pasó con Panini, y Panini también, digamos que dice, no, yo la imagen de los jugadores que yo utilizo, se la pago a los sindicatos y pues no sé. Hay muchos, todavía falta mucho
por trabajar en el tema. No se olviden que es que hace apenas 20 años o un poco menos era imposible, hasta hace apenas 20 años se podía hacer cualquier tipo de demanda ante la justicia ordinaria, porque si se hacía, pues lo retiraban de cualquier actividad del deporte, por lo que apenas ahora los abogados tímidamente, o ya algunos, dentro de los cuales me incluyo, más agresivamente recurrimos a las vías jurisdiccionales para solucionar algunos problemas. Entonces, es interesante, tema de apuestas, temas de derechos de imagen, temas de, ¿cómo es que se llama? Marcas notorias, Majo. Sí, no, son signos distintivos, no necesariamente tienen que ser marcas notorias, puede que sí, puede que no en algunos casos, pero pues es el uso de los signos distintivos de titularidad de los equipos por parte de terceros. Claro, porque es muy difícil apostar del equipo rojo contra el equipo azul de Bogotá sin decir Millonarios Santa Fe. Es imposible. Es muy difícil, pero bueno, no sé cómo será eso, no lo conozco, lo estudiaré, pero vamos a entrar ya en materia a nuestros TPOs y TPIs. Como lo dije al principio, ha habido casos abusivos por parte de algunos clubes con evidente fuerza que hacen que se maneje, digamos que influyan decisiones de otros clubes. Repito, que me acuerde la imposibilidad que tienen algunos jugadores de jugar contra su equipo o su anterior equipo o el equipo que lo tiene cedido. El ejemplo no es muy difícil. Real Madrid le presta un jugador al Arsenal y si el Real Madrid y el Arsenal se encuentran en Champions, este jugador no podrá jugar contra el Real Madrid o de jugar deberá pagar una suma importante de dinero. Repito, eso se llamaban las cláusulas de miedo y a FIFA no le gusta. El reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores incluyó, ya tienen algún tiempo, 2 adiciones al artículo 18. El artículo 18 del reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores, básicamente lo que decía era disposiciones especiales relacionadas con los contratos entre los jugadores profesionales y los clubes. Y decía, los contratos, si un intermediario actúa en la negociación de un contrato, su nombre deberá figurar en el contrato, duración mínima, contrato con menores. Digamos que era una especie de manual de cómo hacer un contrato. Pero el fútbol ha caminado, han aparecido terceros interesados en entrar al fútbol sin ser dueños, y los negocios, lo que antes era solo préstamo o transferencia definitiva, cesión o transferencia definitiva, se convirtieron en infinidad de cosas: cesión con opción obligatoria, cesión sin opción, lo que ustedes quieran, y las transferencias que antes eran puras y simples, yo transfiero un jugador, ahora se convierte en transferencias de derechos deportivos. Evidentemente el derecho deportivo es la posibilidad de inscribir al jugador, pero aparecen los derechos económicos, y es los derechos de una futura transferencia, el dinero que se puede repartir entre los antiguos clubes e inclusive entre el jugador. Al aparecer esta gama de negocios, pues obviamente aparecen diferentes participantes, diferentes intereses. Habrá personas interesadas en que un equipo mejore, pero lo ha dicho FIFA y es tal vez su principal argumento, es que las decisiones que se toman en este tipo de negocios no deben estar precedidas de un interés puramente financiero. Y no le gusta a FIFA que aparezcan personas con mucho dinero que intenten, sin comprar un club, que eso va a ser lo que va a pasar al final, manejar algunos clubes. Tal vez la primera manifestación fuerte fue cuando el Doyen Sports Club, que creo que Sports Group, que creo que era un grupo de agentes, pero esta firma con muchísimo dinero intentó hacer fondos de jugadores y era un negocio realmente interesante. Boca Juniors hizo uno, acá se intentó, en muchos lados se intentó hacer fondos de jugadores, pero FIFA entendió que el interés puramente financiero en la transferencia de un jugador no se ajustaba a lo que es el fútbol, y la especificidad del deporte impedía eso. Pero aparece algo mucho más difícil de manejar, es decir, era claro, si yo soy dueño de los, primero, no pueden ser titulares de los derechos económicos terceros ajenos a los clubes, no puede ser un agente, no puede ser un fondo de inversión, no podía hacer muchas cosas, y digamos que eso está bien.
Pero aparece el primer artículo del 18 bis que dice influencia de terceros en los clubes. Dice, ningún club concertará un contrato que le permita a los clubes contrarios y viceversa o a terceros asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club. Es un artículo difícil de leer, difícil de entender, pero lo que dice es que las decisiones, o lo que puede entender es que las decisiones sobre transferencias las debe tomar únicamente un club. Andrew, yo quisiera ahí que hiciéramos una pausa porque este tema puede llegar a ser enredado y me gustaría como guiar un poquito más el programa hacia que los oyentes puedan tener como una guía fácil para entender un tema que resulta un poco más complejo de lo que parece. Empecemos ya con la introducción que usted hizo a que definamos qué es un TPO, qué es una TPI, cuál es la diferencia. A ver, cuando hablamos de TPI y TPO, TPI es una influencia de terceros. Influencia de terceros. Y TPO es derechos económicos. Propiedad de terceros. Pero TPO lo que quiere decir en inglés, TPO es Third Party Ownership y TPI es Third Party Interest, creería. Influence. Perfecto. Sí. Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Pues cosas son totalmente distintas. El TPO o los derechos económicos o el Third Party Ownership es básicamente que una persona o una entidad o un tercero es dueña de parte del rendimiento futuro de una transferencia. Compra como dirían los argentinos, compra un pedazo del pase. Eso FIFA no lo permite, no lo deja y lo prohibió, inclusive llegó a los tribunales europeos y le dieron la razón a FIFA en el sentido de que no puede haber un tercero, y se entiende como tercero a cualquier persona o entidad diferente a los dos clubes de la transferencia, bien sea para atrás, o al jugador que tenga propiedad sobre los derechos económicos. Yo creo que ahí, mejor dicho, si te parece más adelante entramos en la discusión de la definición de tercero, porque yo creo que con las modificaciones que se implementaron este año, hay un temita que puede ser una cascarita a favor de quienes consideran que la definición de tercero no incluye a clubes aficionados, pero ya lo hablamos. Dejémoslo como ahí en el tintero para que sigamos entre las diferencias de TPO y TPI y ya yo les cuento qué opino respecto a la definición de terceros y la revisamos específicamente. Sí. Entonces, TPO es la posibilidad que tiene un tercero y un tercero es toda aquella entidad o persona ajena a una transferencia y obviamente un tercero no puede tener dueño de los derechos económicos. Y TPI es que un tercero no pueda, como dice el reglamento, acá lo tengo, no puede influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia de la política o la actuación de los equipos del club. Esa es más sutil y es más difícil y es más latinoamericana. Es más sutil y es muchísimo más amplio. Eso es muy difícil. Para mí eso es lo que hace complicada la aplicación de ese 18 bis porque puede ser supremamente arbitraria. Sí. ¿De qué depende que haya influencia o no? Pues los casos que, a ver, estamos un poco desordenados, aunque yo tengo bastante claro el tema, pero sí me desordeno. FIFA sacó un manual, no sé si está en español, yo lo tengo en inglés, manual sobre TPI y TPO en acuerdos en el fútbol. Y hace un recuento exhaustivo de todos los problemas que han visto los clubes con estas dos infracciones, TPOs y TPIs, y vía ejemplos podemos contarles cuáles son las conductas que para los clubes, para FIFA, son inaceptables con los clubes. Es difícil, es arbitrario muchas veces, pero sobre todo, y es lo que más me llama la atención, aparentemente para FIFA en Latinoamérica no hay este tipo de conductas y yo me atrevería a decir, porque yo mismo he redactado muchas cláusulas, que en la mayoría de las transferencias de jugadores en Latinoamérica, sobre todo porque en Latinoamérica normalmente no se transfiere el 100% de los derechos económicos, entonces el club
digamos que el Club Azul de Bogotá, para evitar tema marcario, le transfiere al Real Madrid un jugador y le dice: yo le doy el 100% de los derechos económicos, el 100% de los derechos deportivos y el 50% de los derechos económicos. Millonarios se queda con un derecho a recibir un dinero de una futura venta. Lo que uno entendería como abogado de Millonarios, o por lo menos lo que entendería yo, es que si Real Madrid es dueño de los derechos de la mitad de los derechos económicos de un jugador que tiene allá, yo Millonarios debo tener cierto control, o por lo menos debo recibir cierta información por parte del Real Madrid para evitar, o por lo menos para tener yo la suficiente tranquilidad de que mi 50% de los derechos económicos no se va a perder. Lógico, yo consideraba que una transferencia definitiva del 100% de los derechos económicos del jugador costaba 10 millones de euros, y en vez de que me dé 10 millones de euros, el Real Madrid no me da 5 siquiera, sino 4, en el entendido que cuando lo vuelvan a vender al jugador, lógicamente cuando va al Real Madrid es un jugador que va a ganar mucho valor, pues yo recibo el 50%. Entonces lo que yo entendería como Millonarios es: señor Real Madrid, cuénteme qué ofertas tiene, cuénteme. Señor Real Madrid, dígame si le pasa algo al jugador. Señor Real Madrid, dígame si el jugador se lesiona. Y este tipo de cosas que parecerían que, por lo menos a mí personalmente, y me han llamado muchísimo la atención desde que empecé a leer el manual, son conductas que para FIFA son una influencia en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia de la política y la operación de los equipos del club. Entonces, cuando se hacen este tipo de transferencias, se hace una transferencia definitiva con una reserva de un porcentaje de los derechos económicos. Parecería que el club que transfiere el jugador, el antiguo club, no puede obtener ninguna información, no puede obtener ningún tipo de nada, porque esto sería incurrir en la prohibición de influir en asuntos laborales. Eso lo vamos a ver, pero empecemos a hablar. ¿Qué es un tercero, María José? Bueno, entonces ahí, como les decía, me gusta referirme al capítulo de definiciones del reglamento, donde se dice que tercero es una parte ajena al jugador siendo traspasado, a los dos clubes entre los cuales se traspasa el jugador, o cualquiera de los clubes anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente. Entonces, si uno, digamos, por contraposición, lee la definición, uno sabe que no va a ser considerado tercero ni el jugador, ni los dos clubes involucrados en la transferencia, ni cualquiera de los clubes anteriores a esos dos. Una de las principales discusiones que yo he tenido en la práctica es si dentro de esos clubes anteriores que están incluidos en la definición como que no son terceros, hay cabida para hablar de que, por ejemplo, un club aficionado que formó al jugador pudiera, por ejemplo, reservarse un porcentaje sobre los derechos económicos del jugador a futuro. Hasta antes de la versión que entró en vigencia ahorita en enero de este año del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, el reglamento únicamente definía lo que era club anterior, el nuevo club y lo que era un club profesional. Con todo este tema de el anexo relativo a la reglamentación para entrenadores que analizamos en el primer programa del año, se decidió incluir dentro de las definiciones lo que es un club aficionado. Entonces, en la definición número 25 se dice que un club exclusivamente aficionado es un club, o sea, un club, oígase club, que no tenga vínculo jurídico, económico o de facto con un club profesional que solo puede inscribir a jugadores aficionados, no tenga inscrito a jugadores profesionales y no haya inscrito jugadores profesionales en los 3 años anteriores a una fecha determinada. Y adicionalmente, existe en el reglamento otra definición que ya venía de antes y es la definición de academia, que es lo que nosotros aquí en Colombia muchas veces llamamos las escuelas,
que son organizaciones o entidades jurídicamente independientes que tienen como objetivo formar deportivamente y a largo plazo a jugadores, pero que digamos que en el caso particular de nuestro país no cumplen con los requisitos jurídicos que se le exige a los clubes deportivos municipales, entre otros el reconocimiento deportivo, la afiliación a una liga departamental y pues qué es lo que los hace parte no solo del Sistema Nacional del Deporte, sino del sistema federado. Yo siempre he sido de la creencia, incluso cuando no estaba definido expresamente en el reglamento lo que era un club aficionado, que esa definición de terceros no incluía a los clubes aficionados. A las escuelas y academias sin reconocimiento deportivo, más informales y demás, sí, sin duda alguna, porque no son un club. Pero ya la propia FIFA está demarcando que así el club tenga carácter profesional o aficionado, es un club. Y en esa definición que yo les leí de terceros, no hace distinción alguna entre los unos y los otros, simplemente se hace referencia a cualquiera de los clubes anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente. Y dentro de esos clubes pueden haber X número de clubes profesionales y X número de clubes aficionados que en algún momento podrán tener derecho a reservarse un porcentaje sobre los derechos económicos. Esta es mi interpretación personal del reglamento. La mía también. Pero entonces, no es pacífica. No, y hay mucha gente que dice que no. La federación indica que no. Es decir, sí. Yo tuve una discusión con una persona que ya no está en la federación, pero que me decía, no, es que usted es muy creativo. Digamos que, en conclusión, un club aficionado, no sé, Caterpillar tal vez, o un club aficionado, Boca Juniors sí. De Cali. No, Boca Juniors ya está profesional. Pero bueno, un club aficionado, Caterpillar, Academia Neogranadina de Fútbol, que está afiliado a la liga, que tiene jugadores aficionados y que participa en los torneos de la Liga del Atlántico, no es considerado un tercero, sí, obviamente la transferencia. Por ejemplo, la de Santos Borré, que salió de ese club, no sería considerado un tercero, mientras que la Academia Chigüiros, sí, Chigüiros, o Alejandro Urán, que creo que no juega en liga, las academias sí son considerados terceros. Eso, para mí esa es la definición, es decir, que ya existe la posibilidad de que los equipos aficionados que participan de los torneos de las ligas, al menos hablamos en Colombia, no podrán ser considerados terceros y por lo tanto pueden participar de los derechos económicos. Sí. O de una transferencia futura, pues. Entonces, ahí empezamos a desglosar un poquito lo que son las definiciones, de acuerdo. Entonces, miremos nuevamente el TPI, y es: ningún club consentirá un contrato que le permita a los clubes contrarios, es decir, la transferencia de Millonarios y Real Madrid, y viceversa, o a terceros, asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club. Es una definición muy amplia y para mí lo que quiere decir FIFA es que las decisiones que toman los clubes sobre sus jugadores solo las pueden tomar los clubes empleadores, sin importar si tienen un 3% de los derechos económicos o el 100%, sin importar si está préstamo, sin importar si está préstamo con opción, sin importar si está préstamo sin opción. Y es así porque en los ejemplos que da FIFA entiende muchísimas de las actividades que cada vez más hacen los clubes y que las considera como irreglamentarias y por lo tanto sanciona a los clubes. Voy a dar un ejemplo. Considera FIFA que es una influencia de terceros prohibida la obligación que tiene un club de informar sobre las lesiones de un jugador. Nuevamente, si yo, club grande, presto o cedo un jugador a un club chico y además le pago parte del salario, debería por lo menos esperar que me informen si el jugador está lesionado. FIFA lo considera inaceptable. Obligaciones de entregarle al club que presta, digamos en este caso, información sobre ofertas de transferencia. Yo presto un jugador, o yo vendo, o yo transfiero un jugador de manera definitiva,
pero me reservo parte de los derechos económicos y no puedo exigirle al nuevo club que me informe, ojo, que me informe si hay algún tipo de oferta sobre el jugador en cuestión. O sea, me parece muy difícil pensar que casi ninguna de estas cláusulas se puede tener en cuenta, porque al final, pues, todas estas transferencias con reserva de derechos económicos, pues dejan al antiguo club con un porcentaje, pero lo deja absolutamente sin ninguna posibilidad, no de influir, pero sí de conocer. Repito, el ejemplo que yo puse al principio de no poder jugar es un tema bien complicado, pero el tema de no saber si el jugador está lesionado, si el jugador señor. Ahí hay una cosa que a mí me parece que vale la pena tener como un caso hipotético que conozco un par y sé que pasan y han pasado. Es, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que un equipo X haga una transferencia a un equipo Y del jugador Pedro? Y el equipo X se reservó una proporción de los derechos económicos del jugador, no importa el porcentaje en este caso. Pero el equipo Y, en el que el jugador llegó, después no transfiere al jugador, deja vencer su contrato de trabajo y por lo tanto el jugador es libre y puede firmar contrato de trabajo con cualquier equipo y el club Y no le debería pagar nada al club X con ocasión de los derechos económicos. ¿Cómo ven ustedes ese caso? ¿Qué creen que pasa ahí? Ahí en principio no pasa nada. ¿Es legal? ¿No es legal? Es perfectamente legal. Claro, pero ¿ustedes no creen que los clubes que ceden los jugadores o que transfieren los jugadores a título, pues con una reserva de derechos económicos, deberían o podrían, en cualquiera de los dos casos, incluir una cláusula en donde se diga que el club que adquiere el jugador se obliga a transferir al jugador y no le puede dejar vencer el contrato de trabajo? Ya, pero así hay una influencia clara sobre los asuntos laborales. Usted tiene que renovar el contrato de trabajo. Para mí, pero es que ahí empezamos a jugar y allá iba. Para mí la complejidad ahí estamos saltando lazo entre la definición entre TPO y TPI, porque pues es que yo no puedo proteger mi patrimonio y mis eventuales cuentas por cobrar porque me están diciendo que yo estoy influyendo sobre los asuntos laborales de los otros clubes. Claro. No, pero a ver, vamos en ese caso. A mí me transfieren, yo soy el nuevo club, me transfieren un jugador. Un jugador que normalmente cuando uno lo transfiere es porque cree que va a funcionar. Y la mayoría de clubes creen que va a funcionar y lo van a poder transferir nuevamente por un precio mayor. Eso ocurre. Pero hay jugadores que desafortunadamente no rinden, se lesionan, por edad, por muchísimas razones, no tienen la posibilidad de ser transferidos. Entonces, pongamos el ejemplo para empezar a hablar, que ese es un tema que me gusta muchísimo, porque ese es uno de los mayores problemas cuando transfieren derechos económicos. A mí, yo le firmo un contrato de trabajo a un jugador a 3 años, en el entendido que al año y medio voy a tratar de transferirlo nuevamente por una suma de dinero importante. Pero el jugador, como dicen acá, al jugador no se le dan las cosas y en vez de mejorar, a pesar de estar en un mejor club, desmejora y no lo ponen. Y al final el jugador se va diluyendo y lo que era un buen negocio para el antiguo club, para el primer club, pues empieza a diluir también. Es decir, yo pensaba que ese jugador que lo transferí por 3 millones de euros y que esperaba el 50% y que esperaba que a los 2 años lo transfirieran por 15 millones de euros, por lo tanto yo me ganaría 7,5, pero el jugador al final se languideció en el banco, no hubo ofertas, no lo pudieron prestar y había que decirle al nuevo club, señor, a pesar de que el jugador no rindió, a pesar de que el jugador está en la banca porque al técnico no le interesa o porque vive permanentemente lesionado, usted tiene que renovarle el contrato. A mí me parece que es una influencia clarísima en asuntos laborales sobre la transferencia. Claro, que va a decir el antiguo club, sí, pero es que yo lo transferí por una suma mucho menor a la que yo hubiera deseado, precisamente porque esperaba
que al año y medio como dicen los clubes, lo vendieran mucho más caro. Pero es que esto no es una botella de vino fino que año a año, y ni siquiera el vino, que año a año va a ir mejorando, sino que pueden existir muchísimas razones por las cuales el jugador pues no dio la talla. Supongamos una peor, que el jugador decidió retirarse, se dio cuenta que le iba mejor, que puede ocurrir en el modelaje, y que entiende que no, ni siquiera se termina los 3 años. Al año dice, ¿saben qué? Me voy de acá, renuncio, no voy a volver a jugar fútbol, no me pueden cobrar una indemnización ni nada de esas cosas, me voy. Y el antiguo club le va a decir, no, pero es que usted no podía permitir que el jugador terminara su contrato de trabajo. Ahí vienen varios temas. Uno, si el jugador deja vencer el contrato de trabajo, el jugador y el club, lógicamente, pues yo veo muy difícil el decirle al nuevo club, no, es que renuévelo, si es por calidad, porque ha habido casos donde lo que hacen, y pasó con un club brasilero, que ya me acuerdo, y creo que inclusive, no, con un club brasilero, es, le dejan vencer el contrato, inmediatamente el jugador firma contrato con un nuevo club, y el antiguo club recibe alguna suma de dinero, obviamente se está defraudando a un tercero, pero la que dice Víctor, que es simplemente el jugador no se pudo transferir, no aparecieron ofertas. ¿Usted como nuevo club deberá renovar el contrato? Yo creo que ahí hay una clarísima influencia de un tercero. Es decir, si en el documento de transferencia dicen el club B se compromete a no dejar vencer el plazo del contrato de trabajo, yo creo que eso se entiende por no escrito, y seguramente los dos clubes ahí sí tendrán problemas disciplinarios con FIFA. No sé ustedes qué piensen. Yo estoy de acuerdo. Para mí la línea es delgadísima, sobre todo cuando estamos hablando de casos de titularidad o de reserva de un porcentaje sobre los derechos económicos de un jugador, porque como lo veo yo, así FIFA no lo quiera ver, pues es que es el componente del fútbol que es un verdadero negocio. Y pero como en cualquier negocio... Es aleatorio, es muy aleatorio. Claro, pero como en cualquier negocio, quien invierte, pues quiere que su inversión al menos pues genere ciertas utilidades, o que al menos no se pierda. Entonces, ¿hasta qué punto una persona que con interés económico, porque es que lo hacen con un interés económico, porque eso no es con un interés deportivo, se reserva un porcentaje sobre la futura transferencia de un jugador, verdaderamente se puede o se debe abstener totalmente de influir pues en los asuntos que tienen que ver con su inversión? Es que en la práctica es muy difícil, así tú digas que tú no lo vas a hacer. Yo que he visto en la práctica, muchas veces lo que se hace es que se incluye una cláusula donde se dice, básicamente, el club Tapitas X se reserva un porcentaje del 30% sobre los derechos económicos del jugador de cualquier futura transferencia. Sin embargo, ese club deportivo Tapitas X no podrá influir en ningún asunto relacionado con el jugador. Pero pues eso en realidad, a la hora de la verdad, termina siendo letra muerta. Pero es que además muchas veces tan influye que le paga parte del salario. Claro, a mí, digamos, me gustaría saber, que no me ha tocado, qué pensaría FIFA o el CAS o el TAS eventualmente de una cláusula donde se diga, listo, se reserva los derechos, pero dice que no va a influir. Pues, ¿Hasta qué punto eso salva ese contrato? No sé. Es difícil. Voy a poner varios ejemplos de lo que dice FIFA, que es una influencia. Yo creo, Andrés, creo que en lugar de poner los ejemplos, porque es que ya estamos súper cogidos de tiempo. No, por eso, para empezar a hablar el próximo programa. Pongamos un par de ejemplitos como para que vayamos cerrando y para que no nos quedemos en la mitad del programa, porque creo que llegamos a un punto donde amerita empezar de cero. Caso a caso. Hay un caso que a mí llamamos, a ver, pongamos un ejemplo muy claro. Entiende que está prohibido que un club requiera la autorización del antiguo club para prestar o para transferir al jugador. Es decir, yo recibo un jugador y deberé pedir la autorización del antiguo club para transferirlo. Me parece que es lógica. De acuerdo. Por ejemplo, también considera prohibido un monto de transferencia mayor si el jugador va a ser transferido a un club rival.
digamos el caso de James, si Everton, eso no lo permite FIFA, si Everton va a transferir a James al Barcelona o al Atlético de Madrid, Real Madrid tiene que transferirlo por mínimo 90 millones de euros, básicamente para evitar que Barcelona o Real Madrid reciban y cuenten con los servicios de James. Todo ese tipo de actuaciones, de acuerdos, están prohibidos por FIFA. Cuando yo leí el manual, lo que digo es, en Latinoamérica, la mayoría de sanciones a las que ha impuesto FIFA, que curiosamente no las ha impuesto a clubes latinoamericanos, o muy poco, la mayoría de los clubes incurren en ese tipo de conductas. Si el jugador se lesiona, infórmeme. FIFA dice que no. Si hay una oferta por el jugador, infórmeme. FIFA dice que no. Hay unas que son mucho más lógicas. El jugador debe ser alineado y debe jugar como titular en mínimo 15 partidos. Eso es evidente, que hay una injerencia en la política laboral y deportiva del club. Pero hay muchas que no. Yo, ¿por qué no voy a saber cuáles son las ofertas que están haciendo por el jugador del cual yo me estoy reservando unas sumas importantes de dinero? Es difícil. El de los derechos económicos es mucho más sencillo, es mucho más claro, pero el de la influencia en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política, la actuación de los equipos del club es muchísimo más sutil, y el problema no es un problema de semántica o que nosotros queramos decir que sabemos muchísimo de influencias, sino que eso puede representarle a los clubes sanciones fuertes que pueden ir inclusive hasta la imposibilidad de contratar nuevos jugadores. Entonces, hay que mirarlo con mucho detalle. Yo se lo he dicho a algunos clubes, y los clubes, como en las cláusulas de revisión, dice, a mí no me importa, yo voy a poner esas cláusulas porque yo no puedo perder control sobre mis jugadores. Lo que decimos siempre, si un equipo presta 2 jugadores a otro equipo y el club no les paga, pues yo tengo que hacer algo porque son jugadores que pueden servirme, o que me pueden servir deportivamente o financieramente, pueden representar sumas importantes de dinero. Vamos a hablar, yo creo que no quedó muy claro todo lo que hemos hablado hoy, pero vamos a hablar de hoy en 8 ya de manera puntual sobre varios de los casos que FIFA ha tocado. Por ejemplo, Sevilla contra Karpaty de Ucrania, Sao Paulo contra Victoria de Portugal, y hay casos importantes, una transferencia del Atlético de Madrid al AC Milan, donde hay un supuesto TPI y el club fue sancionado. Entonces, esperemos que en el próximo programa ya vamos a empezar a desglosar lo que dice FIFA, que es un TPI, para poder hacer claridad al respecto. De acuerdo, me parece bien. Yo me encargaré de enviarle a la producción del programa el manual de TPOs y de TPIs, que, como dijimos al comienzo del programa, pues está por ahora solamente publicado en inglés, pero para que si algún oyente lo quiere publicar, encuentre el link en la descripción del programa. Y pues coincido en que es un momento sano para terminar el programa, para poder empezar la próxima semana, y quizás lo que dice Andrés, analizando caso a caso, nos puede dar un poco más de luces, porque en efecto es un tema que no es blanco, que no es negro, que tiene una cantidad de matices de gris muy importantes, y que evidentemente se irá desarrollando con eso, con la casuística, con la jurisprudencia de los tribunales de FIFA, eventualmente del TAS. Entonces, pues nada, esperaremos a que eso ocurra. Por ahora, entonces, damos por terminado el programa. Nos oímos de hoy en 8 días. También, pues, por la plataforma de su elección para oír sus podcasts. Les recordamos que esto es La Voz del Derecho en Deporte al Derecho, y nos oímos la próxima semana. María José, Andrés, muchas gracias. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, a Luis en los Luis. micrófonos, gracias, y nos estamos entonces oyendo. Feliz semana. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos, cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.